Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Recordar, lavarse las manos todos los días con agua y jabón, frecuentemente, mientras más te laves las manos mejor. Usar el tapabocas si es que vas a salir y respetar el distanciamiento social. ¿Sí? Recordamos eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a hablar del VIH. ¿Qué es el VIH? ¿Qué es? El VIH, como su nombre lo dice, es un virus, ¿sí?, de inmunodeficiencia humana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo tiene defensas, ¿sí?, que pertenecen al grupo del sistema inmunitario. Entonces, esas defensas son los denominados anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son los que nos defienden de las enfermedades y hacen posible que no nos enfermemos. Pero, ¿qué pasa con el VIH? El VIH lo que hace es atacar justamente a esas células de las defensas. ¿Cómo se llama esa célula? Es el linfocito. El linfocito T, ¿sí?, porque hay varias clases de linfocito. En este caso, ataca principalmente al linfocito T CD4 o linfocito T helper, así se llama. Entonces, ¿qué hace este VIH? Este VIH es tan astuto que lo que hace es introducirse dentro del linfocito, utiliza la maquinaria del linfocito y van creando nuevos virus, ¿sí? Entonces, estalla la célula del linfocito, salen los virus y van a invadir otras células linfocitarias. Por eso se llama VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es lo que hace? Hace que lo haga más débil, hace que se suprima justamente nuestras defensas. Y por de ahí su importancia de estudiarlo y de ahí su peligrosidad. Bueno, a continuación voy a hablar de las características de esta enfermedad y espero que sea de gran ayuda para ustedes. VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida. Produce una enfermedad que se denomina SIDA. Vamos a diferenciar lo que es VIH de SIDA. No son lo mismo, ¿sí? Una persona con VIH puede ser una persona portadora de la enfermedad, pero que no padece de la enfermedad, es decir, no tiene SIDA. Una persona con SIDA es una persona que está infectada con el virus del VIH y desarrolla la enfermedad. Eso quiero que tengan muy en claro. Entonces, el SIDA ya es la enfermedad causada por el virus, el denominado VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Como su nombre lo indica, se caracteriza por provocar una disminución en las defensas del organismo. Vamos a aclarar un tema. Cuando decimos defensa del organismo, nos estamos refiriendo a los anticuerpos. Anticuerpos que se ponen de manifiesto ante la entrada de un invasor o un agente causal de una enfermedad. Vamos a estudiar un poquito cómo es el virus del VIH. En primer lugar, recordamos lo que es un virus. ¿Qué es un virus? Un virus es una partícula inerte constituida principalmente por proteínas y en cuyo interior se encuentra una estructura, en este caso, como estamos hablando del VIH, un ácido nucleico que se denomina ARN. El ARN es donde se encuentra la información, toda la información de este virus. Tiene la imagen en donde se puede observar una glucoproteína, ¿sí? Luego, dentro de ella, una glucoproteína que lo protege, que le rodea, ¿sí? ¿Le rodea a quién? Le rodea y le protege al ácido nucleico que es el ARN. Presenta una enzima que es la transcriptasa inversa, una bicapa lipídica que la protege y la envuelve también, y una cápside proteica que le da mucha más resistencia todavía y protección. Entonces, esa característica presenta el virus de inmunodeficiencia humana.
¿Cómo hace el virus para infectar a las células del cuerpo humano? Vamos a recordar esto. El VIH, el virus, tiene mucha afinidad por las células de la defensa humana. ¿Cuál era la célula de la defensa humana? Son los linfocitos, que pertenecen a la serie de los glóbulos blancos. Estos linfocitos existen en una gran variedad, pero ¿a cuál de estos linfocitos afecta principalmente? A los linfocitos T, CD4. ¿Qué quiere decir CD4? Es una clase de diferenciación, por eso la C y la D, clase de diferenciación 4, porque hay otros tipos también de CD. Entonces, este linfocito T, CD4, son los denominados linfocitos T helper, o sea, del inglés helper, colaborador o ayudador, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando este VIH, como es un virus tan inteligente, ¿verdad?, tiene afinidad justamente por el virus, justamente tiene afinidad por el linfocito que es el colaborador del sistema inmunitario. ¿Qué hace? Se pega el virus a través de sus espículas, ¿sí? Se produce un acoplamiento y se fusiona la membrana del virus con la membrana del linfocito. Una vez que se fusiona esa membrana, pasa a la célula, o sea, el virus, el material genético del virus, que era un ARN, ¿se acuerdan que habíamos visto que era un ARN? Este ARN, que contiene la información genética del virus, atraviesa e ingresa por un acoplamiento y fusión de la membrana, ingresa a la célula huésped, en este caso nuestro linfocito T. Una vez que ingresa, utiliza una enzima, ¿sí? Utiliza una enzima y esa enzima lo que hace es incorporar el material genético del virus al material genético de la célula huésped. ¿Para qué hace esto? Hace esto para que se integre el material genético viral con el material genético del linfocito. Una vez que se integra al material genético, es como que le ordena al ADN del linfocito para que fabrique proteínas o sustancias que necesita el virus para poder multiplicarse. Entonces, por un proceso denominado transcripción y traducción, que ahora no nos interesa mucho todavía este proceso, pero que después vamos a ir viendo, vamos solamente a decir de que dentro del linfocito el virus comienza a multiplicarse y son cientos de miles, que cuando son tantos hace que estalle la célula y salga del linfocito a invadir otras células no infectadas. Y de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo? Está destruyendo justamente el sistema inmunitario. Entonces, de esta forma. Entonces, recopilemos. ¿Qué pasa? El virus VIH infecta los linfocitos TCD4. El virus se hospeda dentro de estos linfocitos, se acopla al material genético, luego se rompe la membrana plasmática una vez que son tantos virus dentro de ellas, se libera la sangre y estos empiezan a infectar otros linfocitos destruyéndolo con cada infección. Entonces, ¿se dan cuenta cómo trabaja este virus? Afecta justamente las células de la defensa. ¿Cuáles son las formas de transmisión del VIH? ¿Cómo se transmite un virus de inmunodeficiencia humana? Bueno, relaciones sexuales con una persona infectada a otra sana. Lo puede hacer también de una madre infectada a un hijo durante el embarazo a través de la placenta o durante el parto o el amamantamiento. ¿Cuáles son otras formas? Compartir objetos cortantes. Por ejemplo, una afectadora, un objeto punzante como una jeringa, por ejemplo. Entonces, cuando hay contacto con sangre infectada y sangre de un individuo
sano, entonces de esa manera se produce la transmisión del VIH. ¿Cuáles son los signos y síntomas del SIDA? Bueno, habíamos dicho ya de que una persona puede ser asintomática, tener el virus dentro de su sangre y no presentar la enfermedad, entonces se dice que son portadores del VIH asintomáticos. Pero cuando presentan los signos y síntomas, aparece entonces ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA. ¿Cuáles son sus características? Un debilitamiento grave del sistema inmunitario. Habíamos explicado ya que el sistema inmunitario era lo que nos defiende de los organismos patógenos o agentes causales de enfermedades. Y este debilitamiento del sistema inmunitario lo que va a hacer es propiciar la entrada de otros organismos, y a esas enfermedades se los denomina enfermedades oportunistas. Entonces, una enfermedad oportunista es aquella enfermedad que produce un daño en estos pacientes con VIH que en otros casos, en un paciente que no tenga VIH, no pasa nada, se cura, evoluciona normalmente, ¿sí? Fiebre. La fiebre es característico en el SIDA y también los diferentes tipos de cáncer, entre ellos el sarcoma de Kaposi. Es un cáncer muy característico que afecta mucosa y piel, produce una pápula, que es una lesión bien delimitada de la piel de un color morado, y eso afecta principalmente mucosa y piel. Hemorragias también, sangrados, puede darse en diferentes zonas, tanto externa como interna, y lo más triste es que los casos de muerte es muy alto, ¿sí? Entonces, altos casos de muerte en esta enfermedad. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, el diagnóstico se hace con una muestra de sangre y se buscan los anticuerpos de VIH, ¿sí? O sea, contra el VIH sería, porque dijimos ya que los anticuerpos son las sustancias, son sustancias proteicas que lo que hace es defendernos contra las enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese test? Se llama test de ELISA, es un test rápido, se realiza en forma gratuita y tiene un alto índice de confidencialidad, es decir, es confidencial el resultado y se le entrega solamente a la persona interesada o que se hizo este test. Se hacen en el Ministerio Público, en los hospitales públicos. Tenemos uno acá, en un hospital público, es el Centro de Infecciones que queda sobre la calle Venezuela. Es el centro de diagnóstico, entonces, para estas enfermedades infectocontagiosas. La prevención. ¿Cómo hacemos prevención? Evitar el contacto con sangre o mucosa de personas infectadas. ¿Sí? Bueno, pero muchas veces uno no sabe quién está infectado o no, por eso es importante la comunicación y hablar sobre estos temas. Nunca usar jeringas ya utilizadas. ¿Por qué? Porque esa jeringa, al introducirse dentro del cuerpo, hace contacto con los capilares sanguíneos, entonces hace contacto con sangre. No compartir jamás hojas de afeitar, objetos punzantes, incluso cepillos de dientes. Y por sobre todas las cosas, la abstinencia sexual, es decir, evitar tener relaciones sexuales. Como vimos, entonces, el VIH es una enfermedad, es un virus, es el virus. No es lo mismo decir, chicos, atiendan, no es lo mismo decir VIH que SIDA, ¿sí? Porque el SIDA es la enfermedad, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mientras que el VIH es el virus que produce esa enfermedad, es el virus de inmunodeficiencia humana, así es. Entonces vamos a diferenciar esos dos términos, pero que van muy de la mano uno con otro. ¿Qué dijimos en este caso? Que tanto el virus como el SIDA, ¿verdad? Dijimos que van de la mano, produce un deterioro de lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces,
cualquier enfermedad, cualquier bacteria, cualquier virus que pase por ahí, entonces le infecta a este paciente. Por ejemplo, lo que una bacteria o un virus normalmente no nos afecta en gravedad, a los pacientes con SIDA sí les afecta con gravedad. Un resfrío, ¿sí? Una salmonela, por ejemplo, la salmonela es una enfermedad, o es un virus, es una bacteria que produce intoxicación alimentaria. A una persona que no tiene VIH no le pasa nada, pero ¿qué pasa con un individuo que tiene bajas las defensas? Puede ser catastrófico, ¿sí? Y puede llegar a la muerte. Entonces, a estas enfermedades o a estos agentes que producen enfermedades en pacientes inmunodepresivos se los denomina enfermedades oportunistas. Entonces ahí tenemos el concepto de las enfermedades oportunistas que ya habíamos explicado también anteriormente. El tratamiento, existe tratamiento para VIH, es decir, hoy día las personas pueden recibir un tratamiento para hacer frente al virus y dan óptimos resultados y personas que pueden convivir con el virus y hacer su vida normal. Ahora, la prevención es muy importante y por eso es importante reflexionar sobre esta enfermedad, tener conciencia y como es una enfermedad de transmisión sexual, es importante recalcar entonces la abstinencia, es decir, evitar relaciones sexuales. En el caso de una pareja, la fidelidad es muy importante y el uso de preservativos. Entonces, ahí tenemos las formas de prevención de esta enfermedad y tan lamentable y bueno, y ahí con eso entonces ya tienen el panorama de todo lo que es el VIH. Espero que haya sido de ayuda este video explicativo acerca de cómo es el VIH, cómo se infectan y cuáles son las formas de diagnóstico, la forma de tratamiento y por sobre todas las cosas la forma de prevención. Bueno, hasta el próximo video. Gracias.